Comenzar a grabar la resolución de este laboratorio tipo Solemne 2 para el para el ramo de fundamento de networking. Este laboratorio tiene subnetting, ¿ya? Entonces vamos a partir primero por calcular las subredes. Fíjate en esto, dice, para los enlaces WAN son los enlaces entre router. Tenemos la subred 0, subred 1, subred 2, subred 3. Esas subredes las vamos a calcular con la red privada clase C 192.168.10.0 y debo calcular subredes de 2 hosts. Entonces vamos a calcular eso. Tenemos la 192.168.10.0 y esta red es máscara 24, es una red de 254 hosts, pero me dice que la cantidad de hosts que deben tener las subredes son 2. Por lo tanto, debo saber ahora cuánto debería ser el prefijo para 2 hosts con 2 bits, ¿cierto? Con 2 bits yo tengo 2 hosts. ¿Por qué? Porque 2 elevado a 2 menos 2 es igual a 2 hosts. Por lo tanto, con 2 bits de host tendríamos la subred de 2 hosts. Para eso, la máscara sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 2 bits de host. Esta máscara sería 255, 255, 255, 252. Ahora, las subredes, ¿cómo serían? 192, 168, 10.0 sería la primera subred con máscara 30. ¿Cierto? Hay 30 bits de red subred y 2 bits de host. La siguiente subred sería la 192.168.10.4, también con máscara 30. Y si te fijas, las subredes van avanzando de 4 en 4 en el último octeto. 0, 4, después viene 192.168.10.8 con máscara 30. La pregunta es por qué va aumentando de 4 en 4 en el último octeto. Bueno, porque la máscara dice que el bit 30 sería ese bit, vale 4. ¿Y en qué octeto? En el último octeto. Por lo tanto, en el último octeto van avanzando de 4 en 4. Si hubiese sido máscara 29, las subredes hubiesen avanzado de 8 en 8. Si hubiese sido máscara 28, hubiese avanzado de 16 en 16, en el último octeto. El bit 30 está en el último octeto, por eso que en el último octeto va de 4 en 4. Y así sucesivamente, la siguiente subred sería la 192.168.10.12 con máscara 30. Le sumamos. Esta sería la WAN 0. WAN 0. Esta sería WAN 1. Esta sería WAN 2. Y aquí WAN 3. Entonces vamos a ver hasta la subred 3. Subred 0, subred 1, subred 2, subred 3. También la nomenclatura puede ser WAN 0, WAN 1, WAN 2, WAN 3. Entonces ya tenemos las subredes. Fíjate que aquí dice primera y segunda IP. Primera, segunda IP. En todos los enlaces está la primera y segunda IP, son solamente 2 IP. Pero deben tener en cuenta que no es
192.168.10.1 y 10.2, porque la red es 10.4. Por lo tanto, la primera sería 10.5 y la segunda 10.6. Aquí sería la primera 10.9, la segunda 10.10. La primera sería 10.13 y la segunda 10.14. Entonces deben tener cuidado con eso cuando configuren estos enlaces. Bien, vamos a configurar entonces primero los enlaces WAN. Los enlaces WAN. ¿Qué interfaces vamos a configurar? Voy a mirar las interfaces para darme cuenta qué interfaces son. En esta interfaz del router que está aquí, ese router se llama ¿cómo se llama ese router? Se llama oficina central. Entonces, oficina central, vamos a comenzar a configurar sus enlaces WAN. Voy a partir por la serial 010. 010. ¿Tiene password? ¿Tiene password? Si tiene password, veamos cuál es la password. Control Z, show running. Este ya está configurado. En algunas cosas tiene una clave en la línea de consola y se llama Cisco Consola. Cisco Consola, ¿ya? Y en las líneas BTI se llama Cisco BTI. Eso es para imitar, entonces, en todos los routers la misma configuración básica. El banner mode es acceso limitado solo a usuarios autorizados. Entonces ya tenemos en este router oficina central algunas configuraciones básicas que tenemos que imitar en los otros routers. Perfecto, entonces ya sabemos que la contraseña es Cisco Consola y Cisco BTI. La primera interfaz que vamos a configurar es la interfaz 010. Configure terminal, interface serial 0/1/0. IP address, y esta tiene la segunda IP de este rango. Vamos a colocarle la primera IP. Todas las de oficina central tienen las .1, las primeras IP. Y las sucursales van a tener la segunda IP. Entonces aquí sería 192.168.10.1 con máscara. ¿Cuál es la máscara? 255, 255, 255, 252. ¿Cierto? No shutdown. Encendemos entonces la interfaz. Vamos a sucursal 1 y levantamos la serial 010. Enable, configure terminal, hostname, sucursal 1, interface serial 0/1/0, IP address 192.168.10.2 y la máscara 30, 255. .255.255.252. No shutdown. Ahí configuramos entonces la interfaz
este enlace. Vamos a ver las lucecitas, Option, Preference, y vamos a colocar Show Link Live. Ahí vemos que este enlace ya levantó, ¿ya? Entonces, si sucursal 1 quisiéramos hacer un ping a oficina central, sería ping a la 192.168.10.1 y ya tenemos conectividad en ese enlace punto a punto. Vamos a configurar ahora este enlace, el enlace entre sucursal 2 y oficina central. Ahí la interfaz sería la serial 011. Vamos a oficina central, exit, interface serial 011. La IP address es la 192.168.10. Y esta es la primera IP de la subred 1 o de la WAN 1, que como dirección de subred es la 4. Por lo tanto, aquí sería .5 con máscara 255, 255, 255, 252. No shutdown. Vamos ahora a sucursal 2 en la serial 010. Enable, configure terminal, hostname, sucursal 2. Vamos a la interfaz serial 0/1/0. La serial 010. IP address 192.168.10.6 es la segunda IP de la subred 4 o de la subred que termina en 4. 255, 255, 255, 252 y no shutdown. Ya este enlace levantó desde sucursal 2. Vamos a hacer ping, control Z, ping a la 192.168.10.5 y ya tenemos conectividad en ese enlace. Vamos a levantar ahora el enlace entre sucursal 3 y oficina central. La serial ahí sería la serial 000 en oficina central. Entonces, exit, interface serial 0/0/0, IP address 192.168.10. Esta es la primera IP de la subred 8, ¿verdad? La que dice ahí, la WAN 2, la dirección de la red subred es 8, por lo tanto la primera IP sería 9. 255, 255, 255, 252. No shutdown. Luego vamos a la serial 010 de sucursal 3. Sucursal 3, enable, configure terminal, interface serial. Vamos a poner hostname primero. Hostname, sucursal 3. Interface serial 0/1/0. IP address 192.168.10.10.
255, 255, 255, 252, not shut down. Ahí levantó, ojo, importante siempre colocar un description. Un description. ¿Qué description vamos a colocar? Vamos a colocar lo que dice aquí, por ejemplo, enlace a oficina central, ¿cierto? Si yo colocar un description en esa interfaz, debería colocar con mayúscula enlace a oficina central. Entonces, todas las interfaces van a tener ese mismo description. ¿Dónde aparece el description? Si yo hago una consulta aquí, do show interface serial 0/1/0, el description aparece aquí, ¿cierto? Antes de donde dice la dirección de la tarjeta. Esa es la IP de la tarjeta. Aquí le pusimos el description. Aquí está el estado, app, que es el estado ideal. También el description aparece en do show running. Si yo quiero mirar el description, aparece en la interfaz. Vamos a configurar ahora el enlace subred 3 entre sucursal 4 y oficina central. En oficina central es la serial 001. 001. Exit interface serial 0/0/1. IP address 192.168.10. Y esta red es la red que termina en el último octeto, dice 12, por lo tanto la primera dirección sería 13. 255, 255, 255, 252. No shut down. Y aquí también vamos a poner un description con mayúscula, enlace a sucursal 4, ¿cierto? Sucursal 4. Enlace a sucursal 4. Luego nos vamos a sucursal 4 en la serial 010, es la segunda IP de esa red. 010. Modo privilegiado, configure terminal, modo de configuración global, hostname, sucursal 4, interface serial 0, dijimos que era la 010, serial 0/1/0, IP address 192.168.10.14 con máscara 255, 255, 255, 252, not shut down, description, enlace con mayúscula a oficina central. Vamos a probar conectividad. Ping a la 192.168.10.13 y ya tenemos conectividad a la punto 13. Bueno, si nos pidieran aquí en los enlaces punto a punto, los enlaces WAN, por ejemplo la subred 10 o la subred 20, ¿cómo sería aquello?
Porque la pregunta es, ¿cuántas subredes pueden haber en una clase C que pide prestado 6 bits para subred? No te olvides que es una clase C que debería tener prefijo 24, pero ahora tiene prefijo 30, por lo tanto se pidieron prestados de ese octeto de host, se pidieron prestados 6 bits para subredes. Entonces eso sería 2 elevado a 6 es igual a 64 subredes. Entonces tengo desde la subred 0 hasta la subred 63. ¿Cómo sería la subred, por ejemplo, 50? La subred 50 sería 192.168.10. Y aquí tendría que multiplicar 50 por el salto de las subredes, que es de A4, y lo hice en el último octeto. Entonces 50 por 4 sería 200. Esa sería la dirección de la subred 50. Si yo quiero calcular la subred 51, debo sumarle solamente 4 en el último octeto. Sería 204 y así sucesivamente. La 52 sería 208 hasta llegar a la subred 63. ¿Cuál sería la subred 63? Sería 192.168.10.63 por 4. 63 por 4, vamos a ocupar la calculadora. 63 por 4 nos da 252. Por lo tanto, aquí sería 252. Fíjate que la última subred coincide con el valor de la máscara, ¿cierto? En el octeto cuarto, el valor de la máscara es 252. Por lo tanto, 252. Bueno, ya hemos calculado entonces las subredes para los enlaces WAN. Ahora calcular las subredes que están detrás de las sucursales. Fíjate que para este cálculo nos dan la dirección de una red. Dice aquí, calcule las subredes de la red clase A privada con prefijo 18. ¿Cómo sería aquello? ¿Cuál sería la red privada clase A? Red privada clase A. Bueno, dijimos que las clase A van desde el 0 al 127 y dentro de esta clase hay un segmento que es la 10.0.0.0 prefijo 8 y está reservada como red privada. En cada clase hay un segmento para red privada, un grupo de redes para el rango privado. Esta es la red privada clase B. Perdón, clase A. Si dijéramos en las clase B van del 128 al 191. Pero dentro de esta clase, la 172.16.x.x a la 172.31.x.x, asumiendo que x es la parte de host. Esos son los segmentos privados. Si yo dijera, dada la primera red privada clase B, sería esta. Si yo dijera, dada la última red privada clase B, sería esta. ¿Sí? En la clase C, que comienza en 192 y termina en 223, también hay un segmento privado, desde la 192.168
0.x a la 192.168.255.x. Ese sería el rango privado de las clases C. Aquí nos están pidiendo la red privada clase A, que sería esta. Según el requerimiento, dice aquí, calcule las subredes de la red clase A privada, pero aquí aparece algo, dice con prefijo 18, o sea, la red privada clase A que tengo acá, control C, le debo colocar un prefijo no 8, sino que ahora 18. 18. Entonces se agregaron 10 bits para la parte de subred, o se le quitaron a la porción de host, se le quitaron 10 bits. Si antes la máscara era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Ahora se sumaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y ahí tengo los 18 bits de red subred. Ese prefijo te indica los bits de red subred. Tengo 8 bits de red y 10 bits de subred. Aquí me queda entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los ceros de la máscara son la porción de host. Los unos son la porción de red subred. Esta máscara sería 255, 255, y la suma de estos dos primeros bits sería la suma de 128 más 64, son 192, y aquí es 0. Esa sería la nueva máscara. Ahora, importante saber de cuánto en cuánto avanzan las subredes. En la máscara, la nueva máscara, el último bit encendido, este bit que está aquí, tiene un valor de 64, es el bit frontera entre la porción de subred y la porción de host. Ese bit vale 64. Por lo tanto, ¿cuánto sería la subred 0? La subred 0 sería 10.0.0.0 y ahora con prefijo 18. La subred 1 sería 10.0. Y aquí tengo que sumarle 64. ¿Y por qué en ese octeto? ¿Por qué en el tercer octeto? Porque en el tercer octeto avanzan las subredes de 64 en 64. La subred 2 sería 10.0.128.0, ¿cierto? Y todas estas subredes tienen el mismo prefijo, son subredes con prefijo 18, y cada subred entonces tiene la misma cantidad de hosts. ¿Cuántos hosts tiene cada una de estas subredes? Bueno, 2 elevado a la cantidad de bits apagados de la máscara. Voy a calcular eso, 2 elevado a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 2 elevado a 14 menos 2. 2 elevado a 14 menos 2 sería, veamos cuál sería la cantidad de hosts. 2 elevado a 14 igual menos 2. Cada subred tiene 16.382 hosts. 16.382 hosts. Entonces tenemos, cada subred tiene esa misma cantidad de hosts. Ahora, si yo quisiera calcular la subred 10 sería 10.0. La subred que me piden por 64.0.
Ahora, ¿cuánto sería 10 por 64? Sería 640. Ahora, como es un valor mayor a 255, eso lo debo dividir por 256. Voy a hacer ese cálculo. 640 dividido por 256 me da 2. Ese valor 2, el primer entero, lo tengo que sumar aquí. El primer entero. Ahora resto ese entero y el residual lo multiplico por 256. Fíjate que siempre ese octeto tiene que ser múltiplo de 64. Aquí me dio 128. Y ya tengo entonces la subred 10 con prefijo 18. Según el laboratorio, me piden calcular la subred 100, la subred 250, la subred 400 y la subred 500. Ahora, voy a ver cuántas subredes se pueden obtener. Si habían 8 bits de red y se aumentó una porción de subred de 10 bits, en subredes serían 2 elevado a 10 y eso sería 1024 subredes. Por lo tanto, si me piden la 100, está dentro de la 1024, sería de la 0 a la 1023. Voy a calcular la 100, la subred 100. ¿Cómo sería calcular la subred 100? 100, eso sería 10.0.100 por 64.0. Entonces ahora sería 6400. Este valor de aquí sería 6400 dividido entonces ahora por 256. 6400 dividido por 256 me da 25 en este octeto. Y como no me dio residual, esto es 0. La 101 sería 10, 25, 64, 0. Después la 102, 10, 25, 128, 0. Y así sucesivamente. Ya tengo entonces la subred 100. Si quiero calcular la subred 250, voy a decir 10.0.250 por 64, que es por cuánto se multiplican las subredes o cuánto avanzan las subredes. 250 por 64, 250 por 64 igual 16.000 dividido por 256 sería 62. Entonces este octeto sería 62, resto el 62 y multiplico por 256, sería 128. 128. Esa es la subred 250. ¿Qué otra subred me piden? Me piden la subred 400. Entonces digo 400 por 64 dividido por 256 sería 100. Entonces la 400 10.100.0.0, no hay residual. Bueno, se me había olvidado colocar aquí los prefijos, ¿verdad? Son todos con prefijo 18. Prefijo 18.
La subred 500, ¿cómo sería? 500 por 64 igual, dividido por 256, me da 125 sin residual. 10.125.0.0, prefijo 18. Ya tenemos todas las subredes calculadas. Entonces ahora solamente me queda calcular los hosts. Aquí me piden el host 80 de la subred 100, el host 120 de la subred 100. ¿Cómo sería el host 80? ¿Cierto? Voy a calcularlo aquí. Host 80. Bueno, solamente tengo que colocar 80 en el último octeto. Sería 10.25.0.80. Después me piden el host 120. Host 120 sería 10.25.0.120. En la subred 250, ¿qué host es el que me piden? El host 250. El host 250 tendría la dirección 10.62.128.250. En la subred 400 me piden el host 2000. ¿Cómo sería el host 2000 en esta subred? Host 2000 sería 10.100.0.2000, ¿verdad? Entonces aquí tengo que nuevamente hacer el cálculo. Voy a calcular 2000 dividido por 256 es igual a 7. Entonces este octeto sería 7. Y este octeto último, que es porción de host, aquí restamos el 7 y el residual lo multiplicamos por 256, me daría 208. Y ahí ya tenemos el host 2000. En la subred 500 me piden calcular el host 12.000. Eso es válido porque dijimos que, 12.000 o 1.200. Tampoco sería 12.000, no podría ser, porque cada subred solamente tiene, 16.000, está bien, estoy mirando la parte de host. Puede tener hasta 16.382 hosts, me piden el 12.000, entonces un valor válido. El valor de ese host sería 12.000 dividido por 256 igual 46. Entonces, ¿cómo sería ahí? El host 12.000 sería 10.125.46 restamos el 46 y multiplicamos por 256. Me da 224 en la última parte. Y ahí ya tenemos calculado todos los hosts y todas las subredes. Solamente ahora nos quedaría configurar cada uno de estos dispositivos. Yo solamente voy a configurar el router sucursal 1 en la faceta Net 0
y los dos hosts correspondientes, y usted va a configurar los siguientes routers. Voy a configurar la faceta Ethernet 0 de sucursal 1 que tiene la primera IP. Enable configure terminal interface F0/0 IP address. Aquí tiene la 10. Punto. Esta es la subred 100. Dijimos que la subred 100 tenía la 10.25.00. 10.25.0.1 es la primera. La máscara sería 255.255.192.0. No shutdown. Ahí ya levanté la interfaz Ethernet. Voy a configurar estos dos hosts. El host 80 sería 10.25.0.80. La máscara ya no es por defecto, sino que es 255.192.0 y el gateway 10.25.0.1. El DNS lo vamos a sacar acá, es el 220.20.10. El DNS es el 220.20.10, 220.20.10, y eso se repite para todos los hosts. Vamos a configurar el host 120. El host 120 sería 10.25.0.120. Corregimos la máscara. 255.192.0. El gateway 10.25.0.1 y el DNS 200.20.20.10. Vamos a probar conectividad de uno de estos hosts al gateway. Vamos a hacer un ping a la 10.25.0.1 y ya tenemos conectividad al gateway. También desde ese mismo host vamos a probar conectividad hacia el host que tiene la IP 120. Y ahí tenemos conectividad en esa red LAN. Lo que nos faltó colocar en sucursal 1 fue el description. Aquí el description va a ser description y vamos a colocar gateway LAN, gateway LAN, veamos que dice sucursal 1, gateway LAN, sucursal 1. Esos son los descriptions de la tarjeta que va hacia la LAN. Bueno, ya hemos configurado entonces ese router. Todos los demás routers deben configurar lo mismo y también los hosts. Ahora, aquí en la parte de enrutamiento dice aquí que en sucursales se debe hacer una ruta por default por interfaz saliente. Voy a hacerlo en el router sucursal 1. ¿Cómo sería una ruta por default por interfaz saliente? Eso lo hacemos en el modo de configuración global. El comando es iproute a la red 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0. ¿Por qué interfaz saliente? La interfaz saliente de ese router para alcanzar cualquier red es la serial 010. Serial
0, 1, 0. Y ya tenemos la ruta por default. Ahora, para que Oficina Central pueda enrutar paquetes a esa red LAN, en Oficina Central vamos a hacer una ruta estática apuntando a esa red. ¿Cómo sería? Cisco consola enable configure terminal IP route a la red destino, que sería la 10.25.00, que tiene una máscara 255, 255, 192.0, y este router va a alcanzar esa red por la serial 010. Serial 010. Serial 0/1/0. Ahí. Además de eso, dice que en ISP hacer ruta estática de siguiente salto apuntando a la red Classful. ¿Cuál sería la red Classful para ISP? Para que alcance cualquiera de esas redes 10 algo. Bueno, la red Classful para ISP va a ser la siguiente. Voy a irme acá, exit IP route a la red Classful, que es la 10.0.0.0, con la máscara de la red Classful, .0.0.0, saliendo por la interfaz FaceteNet 0. Entonces por la FaceteNet 0/0. Por esa interfaz. Entonces ISP alcanza a esas redes a través de una ruta hacia la default, porque todas las redes que están acá pertenecen a la 10.00 y todas ellas se alcanzan saliendo por la FaceteNet 00. Aquí en Oficina Central voy a hacer una ruta por default para alcanzar estos servidores. ¿Cómo hago una ruta por default por interfaz saliente? ¿Cierto? Digo IP route a cualquier red 0.0.0.0 con máscara 0.0.0.0 por la FaceteNet 0/0. Entonces fíjate en esto, do show running. Este router debe tener ruta estática hacia las redes que están detrás de sucursal y debe tener una ruta por default para alcanzar las redes que están detrás del ISP, cualquier red. ¿Cuánta ruta estática debe tener Oficina Central? Oficina Central debe tener una ruta para cada red LAN en sucursal. Debe tener 1, 2, 3, 4 rutas estáticas y una ruta por default. Entonces aquí tienen que seguir agregando la ruta estática. En Oficina Central solamente tiene actualmente una ruta estática a la red LAN que está en sucursal 1. Deben agregar ruta estática apuntando a las sucursales que faltan. Lo que me queda aquí para probar conectividad de estos dos hosts hacia los servidores es que debo levantar este enlace. La red en este enlace es la 210.10.10. Esta tiene la punto 2, esta tiene la punto 1 y es con máscara 30. Voy a configurar la FaceteNet 00 que enlaza ISP
con la IP 210.10.2. Voy a configurar esa interfaz. Interface F0/0 IP address 210.10.2 con máscara 255, 255, 255, 252, no shutdown. Y aquí voy a colocar como description enlace a ISP. Enlace a ISP. Entonces ya sé cuál es la tarjeta que va hacia el ISP. También en ISP veamos si está configurada esa fase Ethernet 00. Do show running, que es la fase Ethernet 00, y está configurada. Está configurada ya. Vamos a probar entonces conectividad desde este host hacia los servidores, una vez que ya está el direccionamiento y también el enrutamiento. Estos hosts también están configurados. El DNS y el servidor web también está configurado. En el DNS, en el servicio DNS, tiene que estar creado el dominio Certificate Tour apuntando a la IP de Certificate Tour, que es la 220.20.20. Bien, probemos aquí entonces conectividad. Ping, primero voy a hacerle ping a la 200.20.20.10, que es el DNS. Probemos conectividad hacia el DNS. Ya deberíamos tener conectividad. Ahí se ha demorado mucho en el ping hacia ya no conectó. Vamos a probar. Voy a hacer un tracer hacia la 200.20.20. ¿Cuál era la IP? 10 del DNS. Vamos a ver hasta dónde llega el tracer. Fíjate todos los saltos que toma ese paquete. Primero salta su gateway, que es la 10.25.01, ¿cierto? El primer salto es la 10.25.01, que sería el gateway de ese host. Luego salta a oficina central, que es la 192.168.10.1. La 192.168.10.1. Después salta a la 210.10.1, que sería ISP. Y luego llega a la 210.10. Ahora sí llegó, podría ser un ping. Ahí ya tengo conectividad. Se demoró un poco, pero ya tengo conectividad. Veamos si el DNS me está resolviendo. Voy a ejecutar el comando nslookup. Ya sé que el DNS que me tiene que resolver es el 220.20.10. Voy a preguntar por el dominio certificate tour.cl y ya me resolvió que es la 220.20.20. Por lo tanto, perdón, voy a copiar esto, copy, y voy a colocar en el navegador esa IP, a ver si levanta, y ahí levantó el servidor. Ya tenemos entonces la página. Si yo coloco aquí, en vez de la IP, coloco www.certificatetour.cl y resuelve el DNS. Ya tenemos conectividad. Bueno, el objetivo entonces del laboratorio es que todos los hosts de todos los segmentos LAN alcancen a el dominio Certificate Tour
También queda inconcluso las configuraciones básicas que están aquí, imitando lo que está en oficina central. Y eso queda entonces como tarea para usted. Así hemos terminado entonces la configuración o parte de la configuración de este laboratorio tipo Solemne 2 en Routing and Switching 1 o Fundamentos de Networking.